Biblias en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Y vamos a leer solamente versículos 13, 14, 15 y 16, puestos de pie, por favor. La palabra de Dios nos dice una vez más de la manera siguiente: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oremos. Padre nuestro, una vez más, Señor, nos acercamos a tu divino trono de gracia y de misericordia, Señor, para rogarte que en esta hora en que nos disponemos a meditar en tu santa palabra, tu Santo Espíritu, Señor, sea nuestro Maestro, y que, Señor, de Él recibamos la enseñanza que necesitamos, y muy especialmente, Señor, que recibamos también el alimento que necesita nuestra alma. Padre Santo, en tus manos nos encomendamos, en el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Tomando como base este pasaje, quiero pensar en cómo debe ser el cristiano en el mundo de hoy. ¿Cómo debe ser el cristiano en el mundo de hoy? Y he pensado en este tema porque desgraciadamente en estos tiempos hay muchas posibilidades, muchos riesgos, muchos peligros de que el cristiano pierda fácilmente su identidad ante los que no son creyentes en el Señor. Por eso pienso que bien vale la pena que pensemos en cómo debemos ser los cristianos en el mundo de hoy, a la luz de este pasaje que ya hemos leído. Aquí, en este pasaje, podemos darnos cuenta que el Señor dice a sus seguidores, a sus discípulos, en aquel memorable sermón del monte: vosotros sois la sal de la tierra. Y también el Señor les dice: vosotros sois la luz del mundo. Y en otro pasaje muy particular, en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, el Señor dice que también sus seguidores son precisamente sus discípulos. 3 características muy especiales que nos dan, pues, un panorama bastante amplio
de lo que el cristiano debe ser. En el versículo 13, el Señor nos dice: vosotros sois la sal de la tierra. Y a veces podemos nosotros pensar que nosotros somos como la sal. Pero yo quiero quitar de sus mentes la comparación y que pensemos que efectivamente nosotros no somos como la sal, sino que nosotros somos la sal de la tierra. La sal sirve para muchas cosas. La sal sirve para preservar, la sal sirve para dar sabor, la sal sirve inclusive para curar. Me acuerdo que en mi tierra a lo menos se acostumbra a salar la carne, y la carne salada es muy sabrosa. Cualquier tipo de carne salada, sea de res, sea de puerco, de lo que sea. Claro que una vez que se va a comer aquella carne, pues se pone en agua caliente para que la sal que ha adquirido se afloje y se le caiga toda la sal, y entonces la carne está en condiciones de poder ser guisada sin que tenga demasiada sal. Pero esa carne que se impregna con la sal puede durar sin necesidad de estar refrigerada todo el tiempo que se quiera. La sal preserva los alimentos. También, hermanos, en la Biblia el uso de la sal era muy importante. Era, pudiéramos decir, indispensable. Si ustedes tienen sus Biblias ahí, busquen en Levítico capítulo 2. Levítico capítulo 2. Y vamos a leer allí un pasaje muy interesante en relación con la sal. Capítulo 2 de Levítico, versículo 13, nos dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Todos los sacrificios que el pueblo de Israel ofrecía a Dios tenían que llevar sal. Todos. Y también la sal era, hermanos, algo así como un sello que garantizaba la pureza, la legitimidad de un pacto. Aquí, en este versículo 13 del capítulo 2, se menciona algo en relación con el pacto, porque dice: no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Esto lo tenemos mucho más claro en Números capítulo 18, versículo 19, cuando nos dice: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Pacto de sal. En la segunda
en la segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 5, leemos lo que dice: ¿No sabíais vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Bajo pacto de sal. Hermanos, era indispensable la sal en los sacrificios, en compromisos muy importantes. Inclusive la sal era imprescindible. Esto nos puede ayudar para entender por qué nuestro Dios dice de sus seguidores, dice de sus hijos: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Es decir, hermanos, que sin nosotros este mundo sería insípido. Sin nosotros aquí en este mundo, sin los hijos de Dios, sin aquellos regenerados, lavados por la sangre de Jesucristo, viviendo en este mundo no tendría sabor. Sería un mundo desabrido. Para usted, que muchas veces piensa que es el menos importante de toda la humanidad por ser cristiano, para usted que piensa que no vale nada, para usted que piensa que por ser cristiano mucha gente le desprecia, mucha gente no le toma en cuenta, mucha gente lo relega a un segundo, tercer y cuarto lugar, para usted que padece complejo de inferioridad por ser cristiano, he de decirle que deje de pensar así, porque usted es la sal de la tierra. Usted es parte de todos aquellos hermanos que a este mundo le damos sabor, que a este mundo le damos una razón de ser. Y ciertamente, si no fuera por nosotros, fíjense bien, si no fuera por nosotros los hijos de Dios, este mundo desde cuándo hubiera sido eliminado por los juicios santos y divinos del Señor. Así que, hermanos, si nosotros somos la sal de la tierra, tenemos que pensar en cuál debe ser nuestra actitud. Tenemos que procurar que en donde nos encontremos nosotros demos precisamente ese sabor que se necesita. Con toda la gente que nos relacionamos o que nos relacionemos, tenemos que dar sabor porque somos la sal de la tierra. Tenemos que ser, hermanos, personas que podamos decir palabras que edifiquen, palabras que orienten, palabras que guíen, palabras, hermanos, que saquen a la gente de confusiones, que saquen a la gente del error y muy especialmente, hermanos, que saquen a la gente del camino que los está conduciendo a la perdición eterna. En Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 9, versículo 50, podemos leer, hermanos, lo que la palabra del Señor nos dice. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Y lo que sigue es muy importante. Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Fíjese bien cómo la palabra de Dios relaciona la paz entre unos y otros con la sal.
Tened sal en vosotros mismos. Una persona insípida, ¿no? Y así decimos a veces, ¿no? No seas insípido, no seas desabrido, no seas sin sal. Porque una persona insípida, una persona desabrida, pues ¿qué pasa? ¿Verdad? Echa a perder muchas cosas. Echa a perder amistades. Echa a perder las relaciones entre padres e hijos. Echa a perder las relaciones entre esposos y esposas. Echa a perder las relaciones entre compañeros de trabajo. Echa a perder, hermanos, todo es una fiesta, entre comillas. Una persona sin sal. Tener sal en nosotros mismos y tener paz los unos con los otros. En el versículo 14 del Evangelio de San Mateo, del capítulo 5, también nos dice el Señor: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad santa sobre un monte no se puede esconder. El diccionario dice acerca de la luz que es un agente físico que ilumina y hace visibles los objetos. Eso es la luz. Un agente físico que ilumina y hace visibles los objetos. Todos nosotros conocemos o en alguna ocasión hemos visto un faro. Un faro que si nosotros estamos en el puerto, en el malecón, nos damos cuenta que lanza un rayo que aparentemente no es muy potente, no es muy fuerte. Pero ese rayo de luz que sale de ese faro, dirigido hacia las inmensidades del océano, hacia la oscuridad tenebrosa, es una cosa fabulosa cuando un navegante, cuando un barco en peligro en noches tempestuosas lo ve, porque ese faro le indica que allí hay un puerto y que ahí está la posibilidad de salvación. Cualquier náufrago que vea esa luz está seguro de que pronto puede llegar a un lugar donde estará protegido. La luz, hermanos, hace huir a las tinieblas. La luz hace ver las cosas más claras. La luz, refiriéndose al conocimiento, nos hace salir del error. Y el Señor nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Vosotros sois, dice la palabra, la luz del mundo. Fíjense bien, somos la luz del mundo. Partamos entonces del hecho de que Dios, primeramente, es luz. Dios es luz. En Juan capítulo 1, primera de Juan, perdón, en la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 1, versículo 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas, no hay ninguna tiniebla en Él. Dios es luz. En el capítulo 1 de Santiago, el apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 17, leemos que dice:
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces. Si todos somos hijos de Dios en esta mañana, aquí en este lugar, si todos hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal, si ya todos nos hemos arrepentido de nuestros pecados, nos hemos confesado al Señor y estamos confiando en que Jesucristo ha muerto por nosotros en la cruz para salvarnos eternamente y ha resucitado para nuestra justificación, de tal manera que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, entonces somos luces. Somos luces, porque somos hijos del Padre de la luz. Somos hijos de la luz más grande. Somos hijos de Dios, quien es luz. Dios es luz, y en Él no hay ninguna tiniebla. Y si nosotros somos una luz que hemos descendido de esa luz mayor, debe ser igual con nosotros. No debe existir tampoco en nosotros ninguna tiniebla. Y por donde quiera que vayamos, tenemos que alumbrar. Tenemos que alumbrar. Cuando nosotros, luces, nos dejamos encerrar por la oscuridad, de tal manera que nuestra luz no se ve, estamos perdiendo nuestra identidad de cristianos, de luz. ¿Y cuántas veces, hermanos, nosotros nos opacamos y nos oscurecemos por las circunstancias que nos rodean? Y preferimos mejor ser oscuridad, porque así nos conviene, que mostrarnos como una luz. No es fácil ser luz, no es fácil ser luz, porque desgraciadamente, hermanos, la mayoría de la gente, la mayoría de la humanidad, le gustan las tinieblas. A la mayoría de la gente le gusta andar en cosas tenebrosas, en cosas oscuras, en cosas escondidas, en cosas, hermanos, que no son buenas delante del Señor. Y es ahí donde el Señor quiere que nosotros ejerzamos nuestro ministerio, nuestro deber, para que la luz que Dios irradia por medio nuestro pueda ayudar a las gentes que viven en tinieblas. El Señor Jesucristo también dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre de la vida. Si nosotros somos seguidores de Cristo, si nosotros somos seguidores de aquel que dijo: yo soy la luz del mundo, dice: el que me sigue no andará en tinieblas. Nosotros como luces no tenemos por qué andar en tinieblas, ni tenemos que andar a media luz, como a veces, ¿verdad?, sucede con los aparatos o los inquietos, que especialmente cuando no había luz eléctrica, pues ya cuando se iba uno a acostar, ¿verdad?, le bajaba uno la mecha para que diera media luz. A veces, hermanos, sucede con nosotros también, nos dan una media vuelta y nos bajan la llama, ¿no? Y somos media luz. O damos luces a medias, pero no, el Señor no quiere medias cosas.
El Señor quiere todo o nada. O somos luz, o somos tinieblas. ¿Cierto? En tercer lugar, ahora vayamos a Juan capítulo 8. Ahí en tercer lugar vamos a vernos como discípulos. Juan capítulo 8, versículo 31. Oigamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nos dicen de la manera siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Y en este caso, podemos nosotros trasladar este mismo pensamiento a nosotros. Si nosotros hemos creído en Él, entonces esto también nos lo dice el Señor a nosotros. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No menciona aquí, ni hay cabida aquí para aquellos que oyen la palabra, se emocionan, dicen, qué bueno, esto es lo que yo necesito, esto es lo que me hace falta, esto es lo que mi familia necesita, esto es lo que yo debo de poner en práctica. Pero después de un tiempo, ¿verdad? La palabra, como pasa, ¿verdad? En la parábola del sembrador, la palabra, ¿verdad?, se ahoga por las cosas del mundo y se hace infructuosa, y la persona, pues, sigue igual o peor que antes. No, hermanos, esto es para los que permanecen en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, y ciertamente el único que puede permanecer en la palabra de Dios es aquel que ha entrado en la experiencia de Juan capítulo 3. ¿Se acuerdan ustedes? Aquella experiencia que se relaciona con Nicodemo, aquella experiencia que nos habla de un nuevo nacimiento, de una transformación total. Son los únicos que pueden permanecer en la palabra de Dios, los que han nacido de nuevo. Por eso Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron de aquí, todas hechas nuevas, nueva creación. Un discípulo es un alumno, y un alumno es aquel que constantemente está aprendiendo de su maestro. Nosotros como discípulos de Cristo, como alumnos del Señor, nunca podemos declararnos maestros y decir que ya lo sabemos todo, y decir que nadie puede enseñarnos, y decir que nada necesitamos de aprender de este libro. No, hermanos, el alumno siempre está aprendiendo, siempre está aprendiendo, siempre está aprendiendo. Y no solamente está aprendiendo, sino que si es un buen alumno, tiene que estar poniendo en práctica lo que se le está enseñando. Siempre, siempre. Y yo quiero decirles en esta mañana, hermanos, que mientras nosotros estemos aquí en este mundo, no pasaremos de alumnos, no pasaremos de ser discípulos, porque siempre tenemos necesidad de que el Señor nos esté enseñando como nuestro gran maestro que es. Un discípulo de Cristo puede también definirse diciendo que es aquel que cree en su doctrina, es decir, en su enseñanza, que está consciente de lo que la palabra de Dios dice y por tal motivo está listo para poner en práctica, creer lo que el Señor le ha enseñado. Es decir,
no solamente también descansa en su doctrina, en sus enseñanzas, sino que especialmente descansa en su sacrificio, porque esa es la base fundamental para nuestra salvación. Esa es la base fundamental para nuestra vida cristiana. Cuando nos extraviamos en el mundo, cuando nos apartamos del Señor, cuando perdemos de vista a Dios, tenemos que reconocer otra vez nuestro punto de referencia, el Calvario, el sacrificio efectuado por Jesucristo, porque allí, hermanos, es donde se efectuó nuestra salvación. Además, un discípulo de Cristo se embebe de su espíritu, imita su ejemplo y vive para servirlo. Un discípulo de Cristo es aquel que está listo para seguirle a todas partes. Un discípulo de Cristo es aquel que está listo para hacer lo que el Maestro dice. No importa lo que tengamos que hacer o lo que tengamos que padecer o por las cosas que tengamos que pasar para obedecer. Todo aquel que a mí viene, no le echo fuera. Todo aquel que quiere ser mi discípulo es bienvenido. Pero también el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo. Es decir, tenemos que estar dispuestos, hermanos, a todas. Se ha hablado de que en México, en estos días, es muy fácil vivir la vida cristiana, porque no hay persecución, no hay problemas mayores para confesar nuestra fe delante de la gente, no hay gran dificultad para poder testificarle a otro de lo que nosotros creemos, no hay impedimentos para que tengamos una actividad evangelística en cualquier parte pública, aun cuando la Constitución no lo permite, pero hay esas libertades. No hay impedimento para que nosotros vayamos de casa por casa y entreguemos folletos. Pero hermanos, en otras partes, en otros países, en otros lugares, sí que es difícil ser cristiano. Sí que es difícil ser la sal de la tierra. Sí que es difícil ser la luz del mundo. Y sí que es difícil ser un discípulo de Jesucristo. Demos gracias al Señor, porque nosotros, sin impedimento, sin obstáculos, sin mayor sacrificio, pudiéramos decir, podemos ser en nuestro país la sal de la tierra, la luz del mundo y discípulos fieles de nuestro Salvador Jesucristo. Puesto de pie, hermanos, por favor. Vamos a dejar que nuestro hermano Mariano nos dirija en oración para terminar con la meditación de su santa palabra en esta hora. Oremos, hermanos, y gracias por el mensaje de Dios. Nuestro Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra expuesta. Te damos las gracias, Señor, porque tú quieres que seamos santos, que seamos luz y que seamos verdaderos discípulos. Ayúdanos, Padre, para que le demos sabor a este mundo, para que influyamos, Señor, como sal que somos, y a fin de que este mundo pueda, Señor, tener un motivo para vivir, un motivo real y verdadero, una razón de ser. Ayúdanos, Padre Santo, para que seamos luz y que no seamos medias luces, Señor, sino que seamos luz y
y que no dejemos que las tinieblas nos envuelvan, Padre, a fin de que nuestra luz pueda resplandecer siempre. Ayúdanos, Padre, a ser alumnos siempre tuyos, que pongamos en práctica lo que aprendemos. Gracias por tu siervo y por tu palabra. Y gracias por este día. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedes sentar, hermanos?